Yo no, así no. De perfil allá, de perfil allá, no, no me gusta, carajo, mierda. Retorno, ahora ya voy a poner, no estoy escuchando la música. Bueno, estuvimos de preparativo hoy porque le tengo que contar a la audiencia que hoy fue un día muy especial para mí, pero también para, no solamente para mí quiero decir, sino también para toda la productora de Vicentín Film Argentina. Hoy es un día casi histórico, digamos, ¿no? Con la entrega del un reconocimiento generalísimo, si se puede llegar a decir de alguna manera, para todo el personal que trabajó, para todas las obras, para toda la construcción realizativa y productiva que tuvo esta productora de cine a través de los últimos 20 años. Bueno, ¿me están escuchando bien ahí en el control? Sí, bueno, me dicen, bien, ahora estuvimos mejorando un poquito las cosas. Usted sabe, yo le quiero contar algo, acá hay una luz que no está saliendo, yo no sé si hay algún problema acá de energía o qué. Pero hay algo acá que no está saliendo bien. De todas maneras ya lo vamos a corregir en una de las notas que vamos a presentar en un ratito, porque tenemos un programa un poquito largo. Hoy le vamos a comentar a la audiencia que está viendo y que se está enganchando. ¿Para qué hay acá? Ah, un mosquito. ¿O qué es lo que es? Ah, no, un hilo. Un hilo ultra fino. Decía recién que estamos con las distracciones. Hoy me estuve distrayendo todo el día, así que no se haga problema, porque como decía recién, vamos a ver la entrega de distinciones no solamente a la gente de la productora de cine de Vicentín Film Argentina, sino también de otros distinguidos que hubo muy importantes en la localidad de Villa Ángela, distinciones que entrega todos los años el Consejo Municipal desde hace un millar, ¿no? Hace muchísimos años que el Consejo Municipal hace este tipo de entrega, ¿no? Así que bueno, sumado, por acá la tengo, por acá la tengo la entrega, ahora yo la voy a leer en un ratito, muy contento, sobre todo yo más contento y emocionado por los actores y técnicos, la verdad, porque a cada uno de ellos se le hizo un homenaje extraordinario a su entrega para la causa, a su entrega para con este estudio de cine y audiovisuales que tenemos aquí en Villa Ángela, así que bueno, contentísimo. Pero como no todo es esto, vamos a ver primero una pequeña nota que logré, mejor dicho logramos, sí, logré yo, porque justo los encontré, a los muchachos que siempre gustosamente... Uno dice, bueno, siempre pasamos cosas que son un poco maravillosas, así, cosas un poquito, bueno, qué sé yo, que tienen que ver con las cuestiones de inauguraciones, cosas así, pero a veces no tan cosas comunes. Y cosas comunes vamos a pasar ahora que tienen que ver con, por supuesto, la parte de trabajadores, ¿no? Y encontré a los trabajadores que están acá muy cerca del estudio, que yo los conozco hace muchísimo tiempo, cuando voy a comprar alguna verdura o algo, siempre me atienden. Ellos son los verduleros, ¿no? Con esto va el saludo también a todos los verduleros. Ah, y al día la publicidad. Bueno, ahora después de la nota hablaré un poquito de ello. Pero bueno, voy a saludar ahora a los verduleros, aquellos que tienen verdulería, por supuesto, pero sobre todo a aquellos que trabajan. Están ahora en boga que está, que bueno, que quieren incorporar sanciones más duras con el tema de las personas que trabajan. Hace mucho tiempo, en otra época, los verduleros y otras actividades que tienen que ver con la comida estaban hasta muy alta hora de la noche en la fiesta, ¿no? En los días festivos, porque bueno, tenían que hacer un servicio. Bueno, eso cambió después de una ley y una cuestión muy de control y un acuerdo que se llegó con el sindicato de trabajadores de comercio. Bueno, eso ya no es así. Trabajan hasta a las 7 de la tarde, creo que son los días feriados. Bueno, ahora que vienen por una multa, bueno, hay toda una polémica, después voy a comentar un ratito. Bueno, tiene obviamente que ver con, el señor Andri lo va a explicar bien, pero lo tenemos también aquí en el programa, pero bueno, en este caso lo quería comentar. Y va las imágenes de estos chicos que estaban descansando después de un intenso laburo, un día de muchísimo calor que fue el día sábado, así que un saludo. Estos son los muchachos que trabajan en la verdulería, estoy medio trabado, Los Conejos de aquí, de la ciudad de Villa Ángela, así que los chiquitos, los muchachitos no tan chiquitos, de la verdulería de los Conejos 2, no, 1, perdón, verdulería del Conejo 1, que está en Mitre y Alberdi, así que les mandamos un saludo. También a los del número 2, que está ahí por la 25 de mayo. Bueno, justo los enganché ahí y no esperé tiempo a hacerle una pequeñísima entrevista con una charla y un saludo, estaban justo descansando. Vamos a la nota. Verá,
Acá estoy con el personal de la verdulería Los Conejos. Esto es en la esquina del Cine República. La gente que me atiende de vez en cuando vengo a buscar alguna verdura o una fruta, me atiende con displacencia. Mirá, ahí están disgustando algo que mejor no se ve. Laura ya está acostada ya, le están mirando. Los noticieros, que la jefa... Ah, hoy la fiesta del Beata con Marcelo, bueno. Marcelo es el hijo del presidente. Ahí está, bueno. ¿Quieren mandar algún saludo acá? La gente no comerse, no come. Bueno, para todos los verduleros, para, ¿eh? Bueno, para todos los clientes. ¿Hace cuánto laburás vos? Vos hace un montón trabajas, ¿no? 18. ¡Pah! Bueno, acá tenemos un veterano de la verdulería. Bueno, muy bien, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? La verdulería Los Conejos. Esto acá frente al predio Centenario, Villa Ángela Chaco. Mirá, acá estoy con el personal de la verdulería Los Conejos. Esto es en la esquina del Cine República. La gente que me atiende de vez en cuando vengo a buscar alguna verdura o una fruta, me atiende con displacencia. Mirá, ahí están disgustando algo que mejor no se ve. Laura ya está acostada ya, le están mirando los noticieros, que la jefa... Ah, hoy la fiesta del Beata con Marcelo, bueno. Marcelo es el hijo del presidente. Ahí está, bueno. ¿Quieren mandar algún saludo acá? La gente no comerse, no come. Bueno, para todos los verduleros, para, ¿eh? Bueno, para todos los clientes. ¿Hace cuánto laburás vos? Vos hace un montón trabajas, ¿no? 18. ¡Pah! Bueno, acá tenemos un veterano de la verdulería. Bueno, muy bien, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? La verdulería Los Conejos. Esto acá frente al predio Centenario, Villa Ángela Chaco. Mirá. nuevamente aquí, pues recién veíamos
bueno, habíamos un clip justo de tiempo, pero también estuvimos viendo algunas cositas de Urban. Bueno, ahora vamos a ver la nota entonces que logramos con la gente. Bueno, nota donde recorrimos el detrás de escena de Urban Club, que hoy inauguró no hace mucho. Nosotros pasamos una nota muy, muy linda sobre cómo se ve ese nuevo emprendimiento local de gastronomía, no muy lejos de donde nosotros estamos transmitiendo, frente al predio Centenario. Realmente un lugar muy lindo para compartir, del amigo Iruzubieta y de Julián, que es el emprendedor, el empresario que logró, gastronómico aparte él, que logró poner en funcionamiento este lugar. Y ahora vemos el detrás de escena, una promesa que tenía con la chica de la cocina, que siempre nos atienden muy bien, y que quería mostrar cómo se trabaja detrás de este lugar, en donde la comida de primera calidad, y ahora inclusive incorporó otras cosas, por ejemplo, porque primero era autoservicio, bueno, ahora también tiene servicio completo, por supuesto, incorporó platos, ¿no? Como las rabas, los tacos, así que espectacular, que ya lo vamos a tener en presentación exclusiva acá. Vamos a ver entonces ahora la nota en detrás de escena en Urban. Vemos la nota. Buenas noches, estamos en el detrás de escena, se podría decir, en la cocina de Urban Club. He venido invitado por las cocineras de acá, porque dicen que acá se preparan los mejores productos y bueno, querían mostrar, porque nosotros lo hemos mostrado de afuera. Y entonces acá lo vamos a mostrar. Acá lo tenemos, vecino, ¿tu nombre? Milton. Milton María. y María. Ellos dos son cocineros ya más que profesionales, duchos. Milton sobre todo que tiene, digamos, experiencia también con lo salado y con lo dulce. Así que mira, ahora van a preparar, ¿qué están preparando ahora? Pizzas. Pizzas. Una Pero calabresa y una napolitana. y una napolitana, mira, y ya las tienen preparadas como para demorar menos tiempo, ¿no es cierto? Mira, este muchacho que ustedes lo ven es uno de los mejores plancheros del pueblo, de Villa Ángela, hamburguesero. ¿Cómo que se dice la otra comida? Acá tenemos todos los productos. Que se hace con la plancha, el lomito, ¿no es cierto? Lomito. Bien, lomito. Milton, ¿hace cuántos años que trabaja en esto? Prácticamente 15 años por ahí. 15 años, toda una vida. Pero sos joven vos, así que la mitad de tu vida. Más o menos. Y acá tenemos las pre-pizza. Y acá tenemos la otra cocinera. ¿Cómo es tu nombre? Liliana. Liliana. Bueno, Liliana, que verá que está toda la cocina hoy acá. Ahí preparan las papas fritas. Que hoy no hicieron ninguna. Allá una papa frita me dejaron. Bueno, acá estas pizzas que van primero al horno. Todo caserito, obviamente. Ah, eso te iba a preguntar. El pan de hamburguesa, de lomo. Todo casero, porque vos haces la parte de panadería. Así es. Mirá, ¿vos hace cuánto que trabajas con esto? Y hace bastante. Bastante. Un par de años. Mirá, ¿y te gusta? Te Me encanta. encanta. Me encanta. Yo creo que ya está todo. Si Ya te gusta la cocina, ya Bueno, vamos para acá. Como verán, acá está todo ordenadito. Los chicos siguen preparando, ya han avanzado con, mirá, con lo que es esta preparación. Bueno, Milton. Con la otra cocinera. Bueno, aquí está la trastienda, entonces. Vamos a hacer un planito más de la pizza y de la calabresa. Bueno, y acá vemos los cocineros. ¿Quieren mandar saludo a alguien? ¿A la familia? ¿Alguno? Mirá cómo se mueven acá. ¡Oh! Porque me dijeron los días, che, tenés que venir porque acá está lo importante. Bueno, era verdad. Esto para todos los que por ahí dicen cómo se trabaja detrás de una cocina en un restaurante de Villa Ángela, gastronómico. Bueno, así se trabaja. Todo muy limpito, muy ordenadito. Bueno, muchísimas gracias al dueño, Julián. Ahí esto va al horno, ¿eh? Sí. Mira. Tratando de hacer lo mejor posible para Claro. llevarle el mejor sabor a la mesa del cliente. Y los mejores productos, ¿no es cierto? Bueno, ahí va al horno, ¿eh? Que encima hoy, que hace ¿cuánto hace hoy? Como 40 grados. O sea, ahí, acá adentro está, pero bueno, tiene eso que escuchan, ese ruido, la turbina que saca el aire caliente, todo muy instalado. Muy... El calor todavía. Bueno, vamos a esperar de que el calor no nos agobie. Muchísimas Es una cuestión de costumbre igual. es una cuestión de costumbre. Bueno, acá dicen que, claro, acá te hace como 60 grados, ¿no es cierto?
Que encima mirá el frac que se traen. Nos vamos a filmar para abajo porque para abajo es tan ahorrativo. Claro, bueno. Me hace acordar un conductor de televisión que una vez estaba saliendo así, se le cayó el biombo y estaba en pantalón corto. Vos podés creer. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, muchas gracias chicas y chicos. Y nos vemos en la TV. Buenas noches, estamos en el detrás de escena, se podría decir, en la cocina de Urban Club. He venido Bien, invitado... estábamos ahí entonces conociendo el detrás de escena con las cocineras de Urban Club. Bueno, está muy bien entonces con las chicas ahí que bueno, todos los días, bueno, por lo menos casi todos los días a la noche, preparan los deliciosos platos ahí en ese lugar. Bueno, ahora vamos a ver una nota que tiene que ver con la sesión del Consejo Municipal de Villa Ángela, en donde por supuesto se trataron temas álgidos, bueno, no tanto, en realidad álgido uno es la parte que tiene que ver con, que nos va a aclarar el señor Andrick, también el concejal Fernández, que tiene que ver con la multa, que finalmente yo les cuento, detrás de escenas está, digamos, esto es un dato que yo tengo, que se va a llegar a un acuerdo porque se va a modificar algunos detalles del pedido presentado por el doctor Fernández, se va a llegar a un acuerdo con otros concejales de la oposición para sacar una ordenanza más o menos mejor, digamos, perfilada para aplicar 1000 litros de combustible de multa a aquellos que los días de fiesta hagan trabajar al personal que está sindicalizado o no también, después de las 7 de la tarde, bueno, no podrán, bueno, serán multados obviamente con esta nueva multa a la que ya tiene y que te le hace la parte del sindicato de trabajadores comerciales a los comercios que no la respeten. Bueno, vamos a ver entonces un pedacito de la sesión de concejales aquí en la localidad de Villa Ángela, esta última sesión que fue el día miércoles. Vemos la nota. Señores concejales, tengan todos ustedes muy buenos días. Estando en horario con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 16 de noviembre de 2026. Punto 2, comunicaciones oficiales, nota del Intendente Municipal, proyecto de ordenanza general informativa, año 2026. Nota del Intendente Municipal, asunto y hacienda, ¿verdad? Sí. Nota del Intendente Municipal, proyecto de ordenanza, actualización de derechos de publicidad y propaganda. Nota del Intendente Municipal, proyecto de ordenanza, actualizar montos de antenas y equipos complementarios de telecomunicaciones. Nota del Intendente Municipal, remite informe solicitado por resolución 103/25. Nota del Intendente Municipal, proyecto de ordenanza, presupuesto de gastos y cálculos de recursos 2026. Nota de concejales, solicita renovación de contratos auxiliares administrativos. Nota de la concejal de Lorena Ingela García, proyecto de resolución, solicitar informe a la Dirección de Zona Sanitaria 1. Nota del concejal Raúl Fernández, proyecto de ordenanza, horario de cierre de comercio del 24 y 31 de diciembre. Me parece que esto hay que analizarlo porque acá se está estableciendo una multa, acá hay un convenio entre partes, no hay nota de las partes y aparte estamos en un paradigma nuevo en el país donde se están desregulando todas las actividades. Así que me parece que habría que analizarlo muy bien, sobre todo el tema de inmiscuirnos nosotros en un convenio de parte. Así que por lo tanto yo voy a pedir que pase a comisión y que se analice. Señor presidente, el año pasado hemos utilizado lo mismo. ¿Por eso? Pero han cambiado ¿Puedo leer?
Nosotros el pasado salió resolución 13724, donde dice artículo 1, adherir al convenio a suscribirse a fin de que los comercios cierren a las 19 durante el día 24 y 31 del 2024. O sea, pero ha presentado la nota el Centro Empleado de Comercio. Y lo otro es dar al registro de resoluciones. Yo estoy de acuerdo con algo similar a esto, porque estamos pidiendo que adhieran, no lo estamos obligando, lo estamos estableciendo. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Bien, ahí veíamos la nota con los concejales, ¿no? Bueno, con lo que tiene que ver la sesión, ¿no? Que, bueno, obviamente el tema que se trató, aparte de otras cosas, las declaraciones y toda esa cuestión, que siempre hay algunos reclamos también que por ahí las personas realizan, que, bueno, yo tengo toda una opinión formada con respecto a los reclamos, porque, bueno, me parece que cuando se pone de moda en algunas cuestiones, después ya pierde, digamos, no, por supuesto que no diría mal la novedad, pero me parece que el hecho de que por ahí el reclamo sea una constante, digamos, ya parece ser algo como repetitivo, reiterativo, y termina no siendo algo efectivo, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones también creo yo que hay que tenerla en cuenta a la hora de que el reclamo tiene que ser por más que una necesidad concreta, tiene que ser algo novedoso todo el tiempo, ¿no? Porque si a ver, esto tiene que ver también con la declaración que hoy nos hicieron a la productora de cine. Yo cuando algo acá no había cine, yo no me pasé quejando toda la vida. Che, está bien, a lo mejor puedo decir, bueno, pero es mi oficio, más que mi oficio, es mi profesión, ¿no? Y es algo que le viene muy bien a la comunidad, porque no me va a decir que alguien no vino al cine y la pasó mal, por lo menos en la parte de la sala exhibidora, o si participó en esta producción de hacer algo interesante y concreto, algo para la comunidad, o participar en algo lúdico. Bueno, más allá de eso, yo no estuve renegando, no tengo esto, no tengo lo otro, voy y lo hago. Si yo no lo tengo, no lo puedo conseguir, y si repito más de 2 veces el reclamo, punto. Pero yo no entiendo cuánto hay personas que repiten 20, 30 veces el mismo reclamo. Hacelo vos mismo. Estoy hablando de cosas pequeñas, no sé, si no se corta el pasto, o no sé, no me cambia un farol que por ahí a lo mejor es de mi frente, me corresponde a mi cuadro, a mi calle, se lo hace y punto. Se juntan con los vecinos y se hace. Antes, cuando no era una sociedad tan modernista como esta, los vecinos no esperaban que el Estado les solucione algo. Iban y se juntaban en una cooperativa, en una asociación o algo, se juntaban los vecinos y se hacía. Y el gobierno o quedaba retrasado, el Estado, ¿no? O se ponía las pilas y acompañaba eso. Bueno, entonces yo no digo que ahora tienen que salir y, bueno, empezar a hacer toda, digamos, porque el Estado no lo hace, sino que el Estado cumple una función y a veces no llega, o por ahí no se entera, o por ahí tiene que coordinar algunas cuestiones con los vecinos, y es muy importante que los vecinos estén en conjunto. Entonces el municipio por ahí resuelve el problema más rápido, porque, ¿me entiende? Un reclamo individual por ahí no es a lo mejor tan, digamos, concreto, tan, digamos, tan abarcativo como un reclamo comunitario, ¿no? Entonces eso es importante. En Córdoba se solucionó, por ejemplo, a meter a colación hace muchos años, con la creación de los tipo SIC, que se llamaban, ¿no? Centro de Integración Comunitaria, pero no los que funcionan acá en Villa Ángela, en donde atienden a las personas, no, sino que donde se reúnen todos los vecinos, tienen su propio centro cultural, su propia centro de cursos, de gran curso, de escuela, bueno, lo que fuese, o de oficinas públicas, en cada lugar, para coordinar mejor las funciones. Bueno, no digo que acá en Villa Ángela habría que hacer así, aunque hay zonas que están muy alejadas de la zona céntrica, pero el municipio podría, digamos, tener mejor contacto con el vecino, con que los vecinos se junten en ciertos lugares, ¿no? Para proponerle al Ejecutivo, más al Ejecutivo, ¿no? Digamos, un abanico de, bueno, ¿cómo que se llama? De opciones, y también de cuáles son las necesidades que tiene cada barrio, organizadamente, con respeto, ¿no? Yo creo que hablando la gente se entiende. Así que, pero bueno, cada uno, hoy en día es más rápido quejarse por Facebook o por alguna red social que después el reclamo llevarlo de manera más concreta, ¿no?
qué sé yo. No digo que no es una crítica, sino una observación de la realidad, es lo que pasa. Es la herramienta también que nos dan, o poder, como algunos le dicen, las redes sociales. Ahora vamos a ver la nota con el concejal, primero el concejal Fernández, que nos cuenta un resumen más o menos de la sesión y estos detalles para lo que tuvo que ver en la última sesión de concejales en Villa Ángela. Vemos la nota. Estamos con el doctor Raúl Fernández en la sesión del Consejo Municipal y nos va a comentar los temas que trataron hoy, sobre todo el tema de cierre de comercio de fin de año y fiesta de Navidad. Bueno, hemos tratado varios proyectos enviados por el intendente, como el tema antena, como el tema OGI, como el tema presupuesto, en la cual pasó a comisión para que se trate como corresponde. Si me pasa esto, luego el análisis pormenorizado, sale el debate, sale la conclusión. Bueno, un tratamiento que nosotros habitualmente lo realizamos año tras año. Yo sé que ya ha pasado la semana pasada todos estos papeles para que los miremos. Lo cierto es que pronto se debe destrabar esto, porque nos queda una sesión más y termina, salvo que se prorrogue alguna por pedido del presidente y los demás concejales. Pero creo que la última sesión va a ser el 10 y luego de eso, si se prorroga, puede ser una más. Porque tenemos un tema importante, plantea el presidente, que los comerciantes de Villa Ángela, que están, digamos, empadronados, que están trabajando en un todo, que están aportando a las arcas de Estado Nacional inclusive, en este momento presentaron un pedido para que se lo pueda resolver de esta manera, en la cual que se cierre el 24 y el 31 a las 19 horas. Un tema que año tras año lo están pidiendo, ahora con un pedido más en el cual solicitan también que se le agregue una multa en caso de aquellas personas que no lo cumplan, sobre todo aquellas personas que no tengan empleados. Aquellas personas que tengan empleados. Y los hagan trabajar. Y lo hagan trabajar. Entonces, a esas personas que tengan empleados a trabajar, bueno, si no cierran las 19 horas como tienen que hacerlo, que les pongan la multa correspondiente. ¿Para qué? Para que también ese empleado municipal, que en Villa Ángela son 900 empleados mercantiles, puedan disfrutar de ese momento de la Navidad como del Año Nuevo con su familia. Entonces, ese es el objetivo. El año pasado lo hicimos, este año quieren pedir lo mismo, asociado a aquellos que no cumplen para evitar el conflicto, de que tengan una multa que más bien disuasiva, que quieren hacerlo. Pero llamar a la reflexión a mis pares para que mañana lo traten en comisión. Mañana es la última comisión que tenemos en este momento para este año 2024. 2025. Para el 2025 es la última comisión que tenemos nosotros en el día de mañana. ¿Por qué tenemos mañana? Porque mañana es la última sesión de comisión que hay. Luego ya pasa todo lo que pase, porque la última comisión que tenemos es el miércoles próximo. Claro, ya después no hay más días. Ya no hay más días, salvo que se prorrogue, pero se prorroga un tema especial, no todo. Como la OGI, por ejemplo. Claro, se prorroga algún tema puntual, no todo. Entonces, si se prorroga para un tema especial, hay que tratar a ese tema únicamente. Bueno, acá con este tema, mañana es la única reunión de comisión que nos queda para el 2025. Por lo tanto, yo pedí un pronto despacho al presidente del Consejo para que se lo aplique. Ojalá que mañana se destrabe ese tipo de cuestión. Porque nuestros vecinos necesitan ese apoyo. Necesitan el apoyo para que todos pasemos en familia. O sea, ese es el objetivo de estos empleados mercantiles, que también tienen derecho, como todos, a disfrutar de su evento de Navidad y de Año Nuevo. Muchísimas gracias, y antes de cerrar la nota quería felicitarlo por el Día del Médico. ¿Cuántos años, doctor? Muchas gracias en primer lugar, decirte que hace 36 años que me recibí de médico. 36. 22 de noviembre de 1989 me recibí. ¿En qué universidad? En la UNE, junto a un grupo de 50 alumnos nos hemos recibido, el grupo más grande que tuvo ese año esa promoción, y nos hemos recibido medio que todos juntos. ¿Se acuerda de alguno? Y bueno, de acá, de Villa Ángela no tengo ninguno en esa promoción. Pero sí me acuerdo del Turco Elías, por ejemplo, que está en Santa Fe, de Sánchez Chacón, de Luis Ricomusi. Que eran de su promoción. De promoción. A uno que le decíamos Campanito, de tanto entiende, decían.
que hoy es médico oncólogo en el Hospital Federal. Bueno, éramos en los grupos, de mi grupo, pero éramos 50, nos hemos recibido. ¿Cambió mucho la medicina en los 36 años? Se siguió conociendo muchos detalles que costaba conocerlo. Porque la parte básica sigue siendo, te permite que vos puedas expandirte sin inconvenientes en muchas de las actividades y poder tratar hoy un tema que antes costaba conocerlo, saberlo. Lo sabía cuando escarbaba mucho, pero hoy por hoy con la tecnología que tenemos podemos incorporarlo muy rápidamente en muchos temas que por ahí tenemos algún tipo de desconocimiento. Entonces, y preguntarnos cada vez más en los médicos, más con toda la tecnología que hay. Claro. Anatomía sigue siendo fácil. Anatomía es la misma de siempre, la arteria del nervio pasa por el mismo lado, claro, por ahí tienen algunas alternativas, y bueno, todo eso ya se estudió siempre, se sigue estudiando, hoy más que nunca, porque hoy tenés, digamos, el conocimiento más acabado, porque vos tomás un sector del cuerpo y lo podés pedir, desarrollar como corresponde. Bueno, muchísimas gracias. Y feliz día para todos los que abrazamos esta profesión, que no es nada fácil, pero al que le gusta, sana con gusto, no pica. No pica, muy bien, buenos días, gracias. Gracias. Bueno, estaba pensando. Bienvenido nuevamente a aquellos que nos están siguiendo en este momento. No se olviden de poner la campanita, o si nos ven luego, por esas casualidades también nos ven luego aquí en nuestro streaming, pongan la campanita para que entonces reciban automáticamente nuestras transmisiones en vivo y puedan seguirnos en vivo también, amén, después de vernos en otro momento y poner me gusta. No se olvide, señor, señora, porque entonces se va a enterar de todas las novedades, bueno, que por ahí no se enteran en otro lugar, ¿no? Entonces, y sobre todo en YouTube, porque medio que no hay mucho material en YouTube en la ciudad de Villa Ángela como para ver semanalmente un resumen general de algunas cuestiones, ¿no? Así que bueno, en buena hora. De paso colabora también con la industria cinematográfica y local, así como dice acá la ordenanza que ahora yo después le voy a leer. Vamos a ver ahora, después de todo lo que dijo el señor Fernández, el concejal, el doctor Fernández, el tema que tiene que ver con el tema convulsionado que viene con el tema de si van a poner o no. Aparentemente se pondría, hay un acuerdo con la oposición de poner la multa para los comercios que no le permitan al personal que está, digamos, trabajando en esos comercios el día 24 y 31 de diciembre, respectivamente, con el agregado de que, bueno, son 1000 litros de combustible más la multa que ya tienen por el tema del sindicato, si tienen trabajando empleados después de las 7 de la tarde. Así que, bueno, vemos la nota con el delegado del Centro de Empleado de Comercio de la Ciudad de Villa Ángela, el señor André. Vemos la nota. Estamos con el delegado general del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Villa Ángela y bueno, le vamos a preguntar un tema que siempre fue candente, preocupante también, y hoy más que nunca, que es el tema de la jornada laborable de las fiestas de fin de año y de Navidad. Buenos días y bueno, contanos en qué estado está. Buen día, Guille, buen día a la amable audiencia. Bueno, hay una situación que se vino a plantear hoy acá, un poquito más profunda de algo normal de todos los años. Todos los años se sacaba, en años anteriores se sacaba por decretos provinciales, donde la jornada laboral para los empleados de comercio a partir de las 19 horas quedaba sin efecto, donde le damos la posibilidad a nuestros afiliados, que muchos no son de la localidad, sino también son de localidades vecinas, de familiares en zonas rurales, entonces le damos la posibilidad de que a las 19 horas puedan salir a disfrutar una noche buena o un año nuevo con toda su familia, ¿no? Que como todos los queremos hacer y no que estén hasta las 20, 21, 22 horas como en años anteriores los tenían. Bueno, ahora se planteó una situación también a pedido de los empresarios locales, donde tienen mucha razón también, por supuesto que se aplique una sanción a todos aquellos locales que no cumplan con esa... por supuesto con ese horario establecido, donde le pedimos al Consejo que se apruebe a través de ordenanza una multa. Más que nada es para los locales con nacionalidad extranjera, que tenemos en cuenta que los tienen a los empleados en negro, no tienen caja registradora, entra la mercadería, no se sabe qué procedencia, y hay muchas quejas de locales
argentinos, que nosotros por supuesto apoyamos, locales villangelenses de muchos años. Y que dan trabajo. Que dan trabajo y que tienen a sus empleados registrados, los tienen con una obra social, con un aporte jubilatorio, en rubro tienda, en rubro bazar. Se nota que entra mucha gente a vender. Demasiado. Más en rubro tienda están siendo muy perjudicados los locales villangelenses, ¿no es cierto?, de muchos años, y que hoy los locales extranjeros lo están perjudicando. Entonces, por eso el pedido de que acompañó la Cámara de Comercio también a este pedido nuestro de que, bueno, todos esos locales también que no acatan a la ordenanza o al cierre de las 19 horas, que se aplique una multa. Entonces, yo creo que pueden ellos en su país manejar sus leyes. La Argentina tiene leyes diferentes, y quiero recalcar algo: la ley colectiva de trabajo sigue vigente hasta el día de la fecha, no hubo ningún cambio, más allá que se hable muchas cosas de la reforma laboral. Vengo hace 4 días de un congreso nacional donde se habló estrictamente en Buenos Aires que no hay nada, no hay ningún cambio, sigue todo igual. Por este año sigue todo igual, no hay ni un tipo de reforma laboral, no hay nada. Ni por más que se presente en la Cámara de Diputados o en el Senado, este año tampoco va a salir, porque eso no es de un día para otro. Eso lleva tiempo, lleva meses, hasta que se aprueba, hasta puede pasar un año, hasta que se aplique la sanción, si es que llega la reforma. Hasta ahora no hay nada concreto, más que amenaza. Claro, exactamente. Más que amenaza. Más que amenaza. Bueno, para cerrar, bueno, justamente te iba a preguntar sobre el tema de la reforma laboral, pero ya adelantaste el tema, así que bueno, estará expectante entonces y buscar apoyo, tal vez otros sectores para lograr el cambio. Ojalá que los concejales también piensen en los locales villangelenses. Y la Cámara de Comercio también. Y la Cámara de Comercio, que estuvo apoyando también, el señor Fernández estuvo apoyando, y que piensen un poco también, porque el problema más grande que tenemos siempre, el 24 y el 31, de los locales extranjeros, que te dejan las puertas abiertas y te lo tienen a los empleados hasta las 21, 22 horas. La verdad que es una tristeza, y los otros locales que son de Villa Ángela siempre cumpliendo las normativas. En caso de que un comercio extranjero tenga algún empleado, ¿se puede actuar de oficio y clausurarlo por una cuestión de que el empleado no está en negro? No hay una ordenanza firme. Pero más allá de eso, que el empleado está en negro. Nosotros lo que hacemos con el Ministerio de Trabajo, se le hace la multa correspondiente, donde ellos pagan la multa y no blanquean al empleado. Ellos tienen dentro del presupuesto de base, porque no hay una ley a donde vos digas que le puede clausurar el comercio, ¿no es cierto?, por tener empleado en negro, ¿no? Por eso es que lo que se está tratando, y pedirle a todos los concejales, al señor intendente, de que se vea esta situación de que está perjudicando mucho a los locales villangelenses. A los legales que tienen que cerrar. Exactamente, y más que nada gente que trabaja en Villa Ángela. Estamos teniendo más de 12, 14 locales de nacionalidad extranjera como ropa, y otros 6, 7 de otros rubros que también son de nacionalidad extranjera. Sí, y muchos de esos comercios también colaboran mucho con la comunidad, ¿no? Totalmente, eso es lo que voy, que por ejemplo los locales que son de acá siempre están con diferentes hogares, con diferentes actividades, iglesias, y lamentablemente se está perdiendo eso, y los que vienen de afuera levantan la plata, la llevan a su país, y si no le va bien levantan todo y se van, y no lo ves mala cara. Y el villangelense siempre sigue estando de una forma u otra, sigue estando en Villa Ángela. Entonces esa es la lucha que venimos hace mucho. Bien, por ahí no me compete a mí, pero sí por los trabajadores que tenemos nosotros adentro. Pero a ver, esto sería más un trabajo de la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, en conjunto con el municipio, con los concejales, pero bueno, ¿por qué me salgo? ¿Por qué me sumo? Porque veo que la gente que está teniendo bien a los trabajadores y que son afiliados de nuestro sindicato, se puede llegar a disolver a causa de estas personas, de estos negocios extranjeros. Y ¿no? terminar perjudicándola a usted. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, esperemos pronta solución. Gracias, Guille. Bien, estamos nuevamente aquí en el piso. Bueno, compartimos recién la nota con... Bueno, ahí lo explicó muy bien. Tiene que ver con los trabajadores, ¿no?, de comercio, que
digamos, tienen esta reglamentación, ¿no? De no trabajar después de las 7 de la tarde en los comercios de la localidad de Villa Ángela, bueno, de todo el país en realidad, o por lo menos la provincia, pero en este caso de Villa Ángela, y bueno, ahí todo lo que comentó recién sobre los comercios con, digamos, que son propietarios extranjeros, también hay toda una cuestión. Parece que por ahí vendría el arreglo con el tema, el acuerdo con el tema de la ordenanza que saldría próximamente. Bueno, ahora vamos a ver una nota que tiene que ver con la entrega, reconocimiento a la gente de Cenobi y también abarcativamente, ¿no? Un reconocimiento a la gente también que tiene que ver con el trisomía y trisonomía o trisomia, algo así. Bueno, no sé si lo digo bien. Trisomía, que es sobre el síndrome de Down, también una asociación, y de autismo. Esta asociación está nucleada, las asociaciones está en un consejo que se llama el Consejo Consultivo de Discapacidad. La doctora Valera Castillo, concejal de la localidad, es la que más o menos coordina esta cuestión, y ella realizó una entrega con estas asociaciones, le entregó justamente al Cenobi una declaración por su labor en este 2025. Y nosotros ahora vamos a compartir la entrega, las notas, ¿no? Y un pedacito también de una charla en conjunto que hicimos con las 3 asociaciones que nos cuentan temas muy, muy interesantes sobre el autismo y otras cuestiones, que como una, digamos, como una cuenta pendiente que teníamos con las personas de esta asociación, digamos, porque no pudieron venir aquí en piso. Entonces, bueno, aproveché el momento y lo hicimos ahí en la sala de sesiones, en el Salón Freire de la Municipalidad de Villa Ángela. Vemos entonces la entrega al Cenobi y del Consejo Consultivo. Vemos la nota. Un nombre propio, una identidad propia, siempre están en coordinación con ASBRA. Y bueno, no sé, alguna otra pregunta, y si no, recordarles el tema de la expo, que es muy importante que puedan participar. Vamos a agradecer obviamente el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y al municipio, que nos van a colaborar para poder llevar adelante este cierre del Consejo Consultivo de Discapacidad, y más que nada visibilizar lo que realizan las diferentes asociaciones. Iba a decir que precisamente por visibilizar, por ahí viendo esta nota, a personas que todavía no están en la comisión, que tengan familiares con determinado grado de autismo, se quieran sumar, a dónde se dirigen, cuáles son los días de reunión, qué horarios. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con más de 50 familias, pero nos estamos reuniendo aproximadamente 12, 15 familias. Las demás todavía no se han acercado. Así que lo que nosotros queremos es invitarlos a todas esas familias que integran ese grupo de WhatsApp que quedó conformado desde el día del Congreso, a que se acerquen. Si tienen algún problema por el horario, por el día, por ahora nos estamos reuniendo los sábados a partir de las 9:30 en la microcine. En el microcine, sí. De la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura. Si su inconveniente es el horario, el día, que en el grupo de WhatsApp lo consulten, los estamos esperando porque es importante. La unión hace la fuerza, y si no nos unimos, volvemos a quedar otra vez en soledad como estuvimos tantos años. Así que los invitamos a todos a que se comuniquen, a que se acerquen. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tienen un nombre. El día viernes está también la charla del Ejecutivo Español. Sí, también. Bueno, acá tenemos a Dani, que obviamente el viernes se realiza la conferencia del doctor Eduardo Moreno Vivot. Acá le voy a dar la palabra a Dani en representación de Trisomía. Hola, buen día para todos. Sí, este viernes 5 en el Club Deportivo Español a partir de las 8 de la mañana se da inicio a las 2 conferencias que va a haber, una por la mañana y otra por la tarde. Por una cuestión de organización pensamos la conferencia de la mañana para profesionales afines a la condición del síndrome de Down, y por la tarde público general.
pero eso no quita que todos podamos participar de ambas conferencias. Gracias a Dios y a la ayuda de muchos organismos que colaboran para este tipo de eventos, porque es algo que demanda de mucho trabajo en red y en conjunto, logramos que ese día los docentes que asistan tengan su asistencia a los establecimientos educativos justificada. Se le va a entregar una constancia al finalizar las dos conferencias. Arranca a las 8, el acto de apertura a las 9 de la mañana hasta las 9:45 aproximadamente. E inmediatamente la primera conferencia hasta las 11:15. De ahí se hace un corte de 15 minutos y 11:30 hasta 12:15 son las mesas de experiencia, donde a través de ellas vamos a dar a conocer cómo están trabajando las escuelas o los clubes que incluyen en sus aulas. Y queríamos hacer entrega al CENOVI, que hoy por hoy, bueno, ellos conforman el consejo, están en la presidencia, y queríamos hacer un reconocimiento desde el Ejecutivo Municipal en este caso, expresar un beneplácito por la conmemoración del día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, destacando su importancia en la promoción de la inclusión, la igualdad de oportunidades, el respeto y la construcción de una comunidad más humana conforme a los considerando la presente resolución. Reconocer la labor del Señor a niños, adolescentes, jóvenes y adultos con síndrome de Down. Se cierra a 12:15, se hace un break hasta las 14. A las 14 horas arranca la segunda conferencia hasta las 16:30 para público en general. 16:30 se hace también un recreo y a partir de las 17 es el espacio de preguntas. Invitamos a todos, porque yo siempre con la Asociación Trisomía 21, con todos los miembros, decimos que las oportunidades se crean, se construyen a partir del conocimiento. Entonces, este espacio es un espacio de aprendizaje para poder construir puentes, en este caso, para las personas con síndrome de Down, que tienen derecho a tener una vida plena, como lo tenemos el resto, como lo tienen los chicos con autismo, como lo tenemos nosotros cada uno. Entonces, propiciamos espacios de aprendizaje, no lo desaprovechemos, esa es nuestra invitación. El doctor Eduardo Moreno Vivot es un especialista reconocido a nivel internacional, hace más de 30 años que trabaja en síndrome de Down y que estudia e investiga, y la semana pasada estuvo en un congreso iberoamericano sobre síndrome de Down en Brasil, en San Pablo, así que desde ahí viene ahora a cerrar su año en Villa Ángela, en el Chaco. Es la primera vez que viene al Chaco y es la provincia número 18 que va a conocer, así que imagínense la trayectoria que tiene en el tema. Es un honor para Villa Ángela y para nosotros como asociación, junto al municipio que hicimos las gestiones, tener un referente, un profesional de esta calidad, como fue también en el congreso que se hizo de autismo. Así que están todos invitados. Hicimos un formulario de inscripción, no hace falta inscribirse, no es condición excluyente, pero lo hicimos por una cuestión de brindarles un espacio cómodo a los que asistan. Creemos que el club esportivo va a dar con la capacidad para la cantidad de personas que esperamos y nos vamos a poder sentir cómodos. Y bueno, los esperamos y más que bienvenidos, y eso, es gratuito. Eso es muy importante, es gratuito y los docentes tienen ese día la inasistencia justificada por la autoridad máxima de nota regional, que es la señora Milena Keck, que también aprovechamos para agradecerle el compromiso que ella tuvo en todo este año y desde que ella está en su gestión de trabajar por la inclusión. ¿Esto es abierto para padres que quieran venir de la zona? ¿Pueden venir? Exactamente, para toda la zona, aclaro esto para los docentes y profesionales de la zona que abarca la Regional Educativa 9, comprende esta disposición. Si viene persona, por ejemplo, de Charata, Saspeña, ya es otra dirección regional, eso ya es otro trámite que no lo pudimos hacer por una cuestión de tiempo. Esto lo organizamos en un mes, por eso hubiese sido, por supuesto, que provechoso hacerlo a nivel ministerio, a nivel provincial, pero los tiempos fueron muy cortos, pero bueno, hicimos lo máximo que pudimos. Creemos que de igual manera
no es para desaprovechar. El que esté escuchando, esté en Characas, en Peña Resistencia, realmente el evento lo vale. Realmente, y que sea gratuito, es una bendición para todos los que vamos a participar. No hay que perdérselo. Soy un poco reiterativa, pero porque realmente nosotros que venimos siguiéndolo al doctor hace muchos años ya, todo lo que él dice construye para esta sociedad que pretendemos todos, donde podamos convivir a partir de las singularidades, ¿no? Porque ese es el desafío. Muchísimas gracias. No, por favor. Una consulta. Sí. Buenos días. Este ha sido un año para ustedes realmente muy bueno, digamos, con concientización, con lucha, pese a un año también en donde la parte que tiene que ver con la discapacidad fue muy combativa. ¿Cuál es el análisis general ya cerrando el año? Bueno, la verdad que para nosotros acá a nivel Villa Ángela fue un año muy bueno. Bueno, obviamente que esto es un trabajo y un proceso que se viene realizando desde el año 2022, pero la verdad que estamos muy orgullosas porque nos fuimos encontrando con personas, como siempre digo, maravillosas y comprometidas con la temática de discapacidad y que hicieron posible todas estas actividades que realizamos este año y que digamos, perseverar, trabajar, no bajar los brazos, seguir, digamos, hoy tiene sus frutos. Y la verdad que hace muchísimo en el Consejo siempre era una constante el tema que necesitábamos una asociación que pueda, digamos, aglutinar a las familias de personas autistas, y hoy lo pudimos lograr. Y bueno, ellos se van a sumar obviamente al Consejo, a todas las reuniones que realizamos mensualmente y a la Expo que se va a realizar el 12 de diciembre, que bueno, nuevamente los invitamos de 18 a 22, va a haber números artísticos también y van a poder, digamos, ver todo lo que ellos realizan, los servicios y el acompañamiento que dan, y por ahí también, quién no, sumar socios, por ahí van a llevar algunas cositas para poder vender, porque obviamente que ellos ahora, como se van a ir, digamos, formando, van a tener gasto como todas las entidades, así que bueno, nada, simplemente la verdad que para mí es un año muy positivo. A pesar, digamos, de esta cuestión que vos mencionás, que por ahí a nivel nacional hubo muchos recortes con el tema de discapacidad, pero hoy por hoy nosotros de acá, desde Villa Ángela, ponemos nuestro granito de arena y siempre trabajando en red entre las diversas instituciones. Muchísimas gracias. Gracias. El día viernes está también la charla del Deportivo Español. Sí, también por su dedicación, sensibilidad y compromiso en el acompañamiento a personas no videntes y ambios, promoviendo su autonomía, su desarrollo personal y su integración plena en la vida comunitaria. Bueno, está de más que yo pueda, digamos, reconocer, ¿no? Y poder, digamos, resaltar las actividades que realiza el CENOVI hace mucho tiempo, y que, bueno, ellos estuvieron en el inicio, fueron una de las asociaciones con la cual trabajamos el proyecto de ordenanza del Consejo Consultivo de Discapacidad. Y bueno, siempre agradecerles porque estamos siempre trabajando en conjunto, y esto es un pequeño mimo, digamos, para reconocerles todo el trabajo que realizan, y bueno, a seguir trabajando. Y fue un año, la verdad, muy positivo. Ellos tienen miles de actividades que realizan, pero realmente es una asociación muy comprometida con el tema de la inclusión y el acompañamiento a todos sus socios, ¿no? Así que hacemos entrega. Un aplauso. Adelante, chicos, a la cámara. Poquito No, si si se nos puede. hablan mejor, Sí. entonces. Sabemos dónde están. Miren para acá. ¿Vos ves, Luigi? Más o menos, nomás. Ya los años. Y bueno, que sepan que desde el municipio siempre vamos a estar en el acompañamiento, y desde el Consejo Consultivo también. Sí, que la cuenten verdad por que nosotros. nosotros sabemos que por ahí estamos un poco ausentes con el consejo, pero es verdad, tenemos muchas actividades y siempre estamos ahí apoyando, estábamos interiorizando de todo, y obviamente estamos súper felices de ver que se conformó un grupo lindo con lo que tiene que ver autismo. Ojalá que estén muchos años trabajando como venimos trabajando nosotros. Saben que si por ahí tienen algunas dudas, consultas, nos hacen. Nosotros, nuestra institución ya tiene 50 años, acá estamos hace 18, así que creo que sabemos un poquito de todo, que por ahí podemos asesorarlos y ayudarlos. Sabemos que es muy importante hablar de discapacidad acá en la ciudad.
Falta mucho, es cierto, pero se avanzó muchísimo. Por ahí los que estamos en la temática vemos esos pequeños avances que para nosotros son unos logros enormes. Y la verdad que este año se trabajó muchísimo y ni hablar que nosotros creo que con Vale que arrancamos todo esto, que en un momento fue una reunión así y si armamos en consejo y ver que hoy en día todo lo que se hizo para nosotros nos llena de orgullo terrible y sabemos que vamos a seguir trabajando. A veces parece que no estamos, pero estamos ahí, siempre estamos en contacto y la verdad que está muy, muy lindo el trabajo que se hace y ojalá el año que viene trabajemos más unidos aún y con muchos proyectos más. Así que, bueno, gracias. ¿Personas con discapacidad? Bueno, estamos aquí con la gente. Quédense nomás en el lugar, por favor, todos los que... Algunos se quieren correr, pero quédense, por favor. Estamos con varias asociaciones que tienen que ver con la discapacidad. En nuestro programa de streaming nosotros nos preocupamos enormemente por esta cuestión. Valeria lo sabe muy bien, porque tenemos no solamente la cuestión de que por ahí nos conocemos con personas que tienen esta discapacidad, sino con personas que padecen a veces un sufrimiento eterno, yo siempre digo, algunas cuestiones que tienen que ver con su vida normal, que se tienen que desarrollar en la comunidad y por ahí, bueno, hay esa cuestión que siempre prever. Así que bueno, yo les voy a pedir que se vayan presentando de a uno, empezamos por acá por la izquierda hacia la derecha y también que hablen los protagonistas, que en este caso son los chicos que, bueno, están en esta organización. Bueno, mi nombre es Cintia Aquino, soy la profesora encargada del CENOVI en la filial de Villa Ángela. Y, Brandon, ¿te presentas? ¿Leandro? Soy Brandon. Ajá. Voy cuarto. ¿Y a dónde vas? ¿Al CENOVI? A CENOVI. ¿Algo más? No. Nada más. Bueno, yo soy Lisandro Harold, y de Coronel Dubrati, y represento a la filial de Villa Ángela CENOVI. Hablen un poquito más alto nomás. A ver, otro más. ¿De CENOVI? Para allá. Para allá. Sí, no importa, se pueden. Yo soy Adrián Funes, pertenezco a la parte de autismo, soy vocal suplente, así que bueno, estamos muy contentos de haber formado este hermoso grupo que tenemos, que venimos peleando hace varios sábados, todos los sábados venimos haciendo unas reuniones, pero si Dios quiere ya se va a dar el sí con el nombre que tenemos y ahí vamos a arrancar con Dio su fruto, digamos. Y da su fruto hermoso. La que sigue. Bueno, mi nombre es Daniela Vega, en este caso represento a la Asociación Civil Trisomía 21. Nosotros acompañamos a personas con síndrome de Down y sus familias. Somos parte también del Consejo Consultivo de Discapacidad y bueno, lo que nos congrega creo que es la discapacidad independientemente de la condición que nos mueva en las distintas asociaciones. Sí. Buen día, Sí. Yo soy Beatriz Agüero, también formo parte de la asociación de autismo, recientemente formada. Bien, y después que sigue el señor, que también lo conocemos. Bueno, Pedro, estoy acá porque también pertenezco al grupo de padres, yo soy abuelo de chicos autistas, así que feliz de estar acá. ¿Qué sigue? Bueno, mi nombre es Solange López y también formo parte del grupo de la asociación de familiares con autismo, de personas con autismo. Mi nombre es Romina y también formo parte de la comisión de la asociación de padres con personas con autismo. Sí, y después. Buenos días, me llamo Nancy Suter, también soy parte de la comisión de Apadea Villa Ángela, que es de los familiares de personas con autismo. Muy bien, después del CENOVI sigue. Hola, mi nombre es Sixta Yoscón y pertenezco a CENOVI hace 18 años. Mucho, muy bien. Desde que inició CENOVI. Desde que inició CENOVI. ¿Después la que sigue? Mi nombre es Paola Báez y pertenezco a CENOVI. Bien, muy bien. Mi nombre es Oscar Raúl Mendoza, pertenezco a CENOVI y estoy gratificado de ver cómo crece la colaboración entre las distintas instituciones. Mirá, muy bien. Bueno, la primera pregunta es, bueno, a ver quién quiere. No, ella no la presentamos porque la conocemos. Ella siempre, vamos a contar una anécdota. Ella siempre me decía, hay que invitar a los chicos. Siempre le preguntaba a ella, por la tenía identificada cuando iba al streaming, y ya me contestaba. El otro día estuvimos al aire un buen tiempo y bueno, aprovechó el aire también para volver a recordar
Así que Valeria Castillo realmente no necesita, creo, presentación, aunque sí que puede hablar, no hay problema. Bueno, mi nombre es Valeria y bueno, integro el Consejo Municipal y también La alma mater. integro el Consejo Consultivo de Discapacidad, bueno, que fue un proyecto que nació, digamos, en conjunto con las diferentes asociaciones en el año 2022. Y bueno, de ahí venimos remando en dulce de leche, como se dice normalmente. Pero bueno, yo creo que siempre, la verdad que encontramos por ahí las puertas abiertas en las diferentes instituciones. Por ahí no todos participan del consejo, pero siempre cuando vos haces un llamadito a algo, siempre están acompañando, así que... Bueno, yo voy a hacer una pregunta un poquito, esto lo ve mucha gente y seguramente es importante, no entrar en discusión y entrar en nada, por ahí la gente se pone un poco complicada con algunas cuestiones, pero yo noto, y me lo han hecho saber aparte las personas con discapacidad, sobre todo las personas que usan bastones blancos, la poca, digamos, accesibilidad que hay en muchos lugares y por ahí sobre todo en muchos comercios, muchos lugares, inclusive oficinas, pero más en los comercios que ponen por ahí cosas en la vereda, que padecen las personas que tienen que usar el bastón blanco, y ni hablar las personas que a lo mejor tienen un problema auditivo y que no están acondicionadas, no hay suficiente accesibilidad. Bueno, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Cuál sería su mensaje para esa gente? Que ponga un poquito de voluntad y corazón y que se ponga también, ¿no es cierto?, en el lugar. Porque por ahí no saben. Yo, por ejemplo, otro día discutí como 1 hora y media con un comerciante por el tema de dónde está el lugar que tienen que poner la silla. Si es a la derecha, si es a la izquierda, donde tienen que dejar el lugar, el espacio, digamos, libre, para que alguien con discapacidad pueda pasar. Bueno, no sé quién quiere agarrar el guante y responder. A veces no, vamos a no. Sixta, vamos Sixta. Oh. Bueno, en realidad no hay mucha accesibilidad. Es una pelea constante todos los días. Realmente por ahí la gente no respeta, desde poner una moto en la vereda, desde circular en moto por la vereda, y no se dan cuenta que por ahí andamos las personas con discapacidad visual. Yo voy a hablar de la discapacidad visual porque es lo que a mí me compete. Y por ahí no se respeta una rampa, ponen los autos tapando las puertas, o sea, las rampas, no respetan. Realmente falta empatía y no se pone en el lugar de la otra persona. Hoy, por ejemplo, es el día de la discapacidad y en realidad no se celebra nada. Hoy tomamos conciencia de la famosa inclusión que queremos en la sociedad, la empatía que queremos de la gente. Sé que de a poco vamos a ir logrando porque es un caminito de hormiga, es de a poquito. La verdad que con Cenovi damos charlas por todos lados. Justamente en octubre dimos charla en La Tigra, San Bernardo, o sea, todo un poquito del lugar del Chaco, hablando y que la gente por ahí tome conciencia de cómo ayudarnos. Justamente decías el tema de las sillas, y yo creo que con que dejen un espacio, ya sea derecha o izquierda, pero que dejen un espacio para que la persona con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, pueda cruzar, lo puede hacer. Yo creo que la otra persona puede hablar con la persona y decirle, che, acá hay silla del lado derecho, del lado izquierdo, tené cuidado, porque por ahí muchas veces también pasa que le cuesta comunicarse con la persona con discapacidad. Siempre hablan con el acompañante, la profe de testigo, que siempre que tuvimos que hacer algún trámite en el banco y únicamente le pedimos que nos acompañe, pero por ahí hablan con ella. Y no, o sea, ¿qué les cuesta? Ustedes existen también, digamos, o sea. Comunicarse con nosotros, porque nuestro único problema es tener la discapacidad. Claro. Nosotros nos hacemos entender, nosotros podemos hablar, nosotros podemos llevar el tipo de vida que cualquier persona sin discapacidad. Bien, ahí veíamos entonces, bueno, esta charla que estuvimos realizando con la gente de Cenovi, Trisomía, y también la gente de, por supuesto, lo que tiene que ver con el autismo, ¿no? Todos son organizaciones que de vecinos, como hoy decía yo, que se juntaron, bueno, que se conglomeraron y después formaron el Consejo Consultivo, ¿no? Que se reúne, bueno, ahí decían, los días sábados creo que es, en la Casa de las Culturas, bueno, y tratan
todos los temas relacionados con ellos. Yo ahí les consultaba a ellos, como ustedes habrán escuchado, o van a escuchar seguramente en la segunda parte que tenemos en un minuto, sobre, bueno, los temas, digamos, que tienen que ver con el día a día de los discapacitados y los problemas que tienen para circular en Villa Ángela, la poca adaptabilidad que hay en distintos lugares. Así que, bueno, todos son cuestiones que, bueno, para ir trabajando y educando. Por eso yo quería explayarme y hacer un poco extensiva esta cuestión, digamos, de darle divulgación, ¿no? Visibilizarlo, porque nunca es tarde. Hay a veces que la humanidad crece mucho en tecnología, crece mucho en las fotitos, en el selfie, todas esas cosas, y no crecemos de adentro hacia afuera, y en esa relación, en entender y ponernos en el lugar del otro que tiene una padecencia, que tiene un problema de discapacidad, y somos tan intolerantes, siquiera no intolerante en sentido de serlo de facto, sino inclusive sin darnos cuenta, ¿no? Con esa prepotencia, ¿no? Por ser normales, ¿no? Los nazis eran muy normales también, se creían superiores, y hicieron cosas atroces, ¿no? Y obviamente tenían una mirada contra los discapacitados, la discapacidad, que se parece mucho a la época moderna en algunos lugares, ¿no? Sobre todo cierta gestión, que no quiero tocar el tema, en cómo, pero ellos lo dicen ahí inclusive, en cómo discriminan a las personas que no son iguales a ellos, ¿no? A los discapacitados. Más allá que se trate de un presupuesto, pero la actitud puede empezar con una cuestión económica y puede terminar en una cuestión mucho más fáctica, ¿no? O de sentido físico. Así que bueno, y ellos desarrollan. A mí me pasó una anécdota, le voy a contar antes de seguir la segunda parte, que parece que vale la pena, y esto pinta de cuerpo entero lo que somos a veces, por más que pensemos que hemos superado todo, ¿no? No superamos nada, volvimos. Yo creo que el otro día hablaba con alguien muy conocido, un erudito, pero sí un filósofo, un académico, alguien sabio más que nada, que hemos retrocedido. Con la pandemia, en vez de habernos ido hacia el futuro o adelantado para ver un futuro mejor, planear el futuro, hemos retrocedido 60, 70, 80 o tal vez más años, ¿no? En distintas cosas, ¿no? En el modo de ser, en la mente. Vos lo ves, vos hablás con una persona inclusive y habla más del pasado que del futuro. Sobre todo los jóvenes, y la mentalidad que estamos teniendo, cada vez más oscurantista, por decirlo de alguna manera. Y decía, porque ayer cuando me tocó hacer la nota esta larga que estábamos haciendo como una nota abierta, así, una charla, ¿no? Con esta gente, alguien antes de mí le estaba haciendo una entrevista a estos muchachos, dos chicos, con un teléfono celular, ¿no? Y él estaba haciendo, y yo miraba a él cómo le hacía la entrevista, y por ahí estaba medio en el medio donde yo tenía el equipo para hacerlo. Y ya medio que, viste, pero que muchacho que se puso acá enfrente, ¿qué está haciendo? ¿No? De todas maneras, lo seguí observando como porque estaba haciendo la entrevista ahí. La entrevista también se hacía no solamente a las personas que están a cargo, sino a las personas que tienen problemas de discapacidad. También había un vidente ahí que le estaba haciendo la entrevista y le preguntaba cosas. A mí me interesó las preguntas que le hacían. Y miro hacia abajo así, y la persona tenía una pierna amputada y tenía una pierna ortopédica. Era un discapacitado el que le hacía la entrevista. Toda una lección, también yo no, obviamente que no pensé nada mal ni nada bien, sino que quiero decir que a veces no tenemos que guiarnos, que las preguntas interesantes solamente las hacen las personas que pueden llegar a tener, sino aquellos que también han tenido algún padecimiento y han aprendido y de la vida, y tienen una mejor perspectiva, y por eso las preguntas eran también mejores, ¿no? Así que me hizo algo a mí, entonces eso también produce mejores cosas siempre, ¿no? No peores, y por eso lo puedo estar contando a ustedes. Espero que sigan disfrutando de la segunda parte de la nota con los chicos y chicas de esta cooperativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? De estas asociaciones con las cuales estuvimos charlando, que tratan el tema de la discapacidad, y que mañana tienen un curso, que algunas imágenes vamos a tener seguramente,
una charla con un médico muy conocido sobre el tema del síndrome de Down, ¿no? Que es muy interesante también, y que inclusive muchos de ellos, aparte de convivir con nosotros, bailan en los carnavales, por ejemplo, tienen, ahora que me lo recuerdo, tienen mucha participación en nuestros espectáculos, así que muy importante. La inclusión no solamente tiene que ser con eso, sino también con entender cómo ellos ven la vida, como nos están contando la gente que está en este tema. Vemos la segunda parte. ¿Qué pasó? Ay, ¿no tenemos la segunda parte? ¿Tenemos la segunda parte en control o no? Bueno, estamos teniendo un problemita técnico, así que mientras tanto yo voy a estirar, como se dice la cuestión. Ya va la segunda parte, que tiene que ver con las personas que estaban ahí en el Salón Freire, ¿no? Que aparte de entregarle la concejal Castillo, le entregó a la gente del Cenobi. Hoy salieron en algunos medios algunas críticas, ¿sí? Cuando yo hice, como ustedes vieron, la entrevista, no hubo esta... Así que a mí me llama la atención que los medios por ahí tomen algunas cuestiones un poquito exageradas, ¿no? Que tiene que ver con bueno, obviamente con esta, no diría actividad, pero sí con esta afición que tienen esta gente, digamos, y que trabajan para ciertas organizaciones, y que se le hayan puesto, en nombre de ello, algunas críticas un poco exageradas, ¿no? Dice que tenía problemas, no sé, con el Ejecutivo, cosa que no fue así. Yo, por lo menos, que estuve en la sesión y estuvimos hablando, ustedes lo han visto, en ningún momento la cargada del Cenobi se refirió a que tiene inconvenientes con las autoridades públicas, sobre todo del Ejecutivo Municipal, inclusive agradeció las cuestiones que tienen que ver con la actividad, digamos, más que con la actividad, con las interrelaciones que ellos realizan, ¿no? Bueno, no comentó nada, así que aparentemente no sé si se debió a una confusión o a qué, pero me parece que hay que tener un poquito más de consideración con estas cuestiones, porque uno, imagínese que estas organizaciones van mucho más allá que la pelea que puede alguien tener con un político o con ciertos políticos, o esa interna que se da. Ayer hablaba con gente de la comparsa, cómo ellos veían de manera un poco chocante el hecho de que haya dos bandos, ¿viste? Y que bueno, esto se ha construido por una oposición un poco, digamos, irrisoria con ciertas cuestiones, intransigente en algunas cuestiones, y bueno, obviamente ha terminado llevando a que el oficialismo también no deje llevarse por delante y genere esta división y esta cuestión que tiene que ver con un malestar que se genera, no solamente cada vez que hay sesión, sino por ahí cada vez que alguien se involucra en algún tema, siempre aparece esto, ¿no? Bueno, ¿estamos con la segunda parte o no? No podemos... Bueno, están con problemas técnicos, me dicen, así que yo tengo que seguir hablando. Seguimos en el aire, ¿no? ¿O no todavía? No sé si me están escuchando en control. ¿Me están escuchando en control? ¿Estamos transmitiendo o no? Bueno, va a mirar a ver si transmitimos. Estamos con problemas técnicos. Estamos un poquito dormidos hoy, me parece, después de una entrega de premios y un festejo ahí un poquito de mediodía que hubo hoy en la Casa de la Cultura. Parece ser que, bueno, estamos todos un poquito distraídos. Bueno, decía recién que ojalá que estas cuestiones se mejoren y que obviamente podamos a buen puerto, digamos, llegar con estas cuestiones que tienen que ver con la cuestión que tiene que ver bueno, me están informando desde el control central que no tenemos, que la señal sigue saliendo, pero que tenemos un problema para emitir la nota. Así que bueno, ¿podemos ir a un corte, señor operador, un ratito y para revisar esta situación? No se puede. Bueno, finalizamos acá entonces la transmisión por el momento de este día para ver si podemos mejorar la cuestión que tiene que ver con para seguir con la segunda parte de la nota, que todavía no la podemos ver.
hasta en un ratito, quédese aquí en el Vicentín News y guarda que aparece la transmisión en un momento. Ya volvemos.